La historia de Jenny, la niña salvaje. En noviembre de 1970, las autoridades de Los Ángeles descubrieron a Jenny, una niña de 13 años que había sido sometida a aislamiento extremo por su familia. Su verdadero nombre nunca fue revelado para proteger su identidad. Jenny había pasado casi toda su vida encerrada en una habitación, atada a una silla o a una cuna, con mínimo contacto humano y sin estimulación verbal. Su padre, Clark Willey, creía que tenía una discapacidad mental y decidió aislarla completamente, prohibiendo que su esposa o hijo mayor interactuaran con ella. Sus condiciones de vida era que Jenny nunca aprendió a hablar ni interactuar con los demás, solo recibía comida básica y era castigada si hacía ruido. No tenía acceso a juguetes ni estimulación sensorial. Su padre le gruñía como advertencia para que permaneciera en silencio. Cuando fue encontrada, no podía hablar, caminaba de forma extraña y tenía un comportamiento muy retraído. Su estado físico y mental reflejaba el severo abuso que había sufrido. Hola, bienvenidos al podcast llamado Más allá de las palabras. En este podcast vamos a analizar la historia de Jenny, la niña salvaje. Como ya les dimos una pequeña introducción de la historia, vamos a enfocarnos mucho en la comunicación no verbal y en cómo influye la cultura en nuestra forma de expresarnos. Y para empezar con este análisis, dos puntos a destacar. Es el título, porque le pone como un título muy fuerte, el de la niña salvaje, y a mí me da como a entender que pues sí, tal cual era como una niña que no hablaba, no se expresaba lo suficiente y que no tenía como las capacidades necesarias para ser como independientemente y hablar por sí sola. Entonces para mí es eso. Y el tema de la edad, que fue desde los 13 años, fue cuando empezó con esto de el aislamiento, y en el cual se le quitaron muchas cosas. Espero que ustedes ya toquen más a fondo las cosas que tenía de condiciones de vida. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué temas o qué puntos destacan de este caso? Bueno, personalmente a mí, unos puntos que se me hicieron muy fuertes en el momento en el que estaba leyendo la historia, pues era básicamente las condiciones en las que ella se encontraba, porque se resalta mucho que que únicamente que no eran solamente los abusos mentales, sino también físicos. Por ejemplo, aquí se da mucho a resaltar que nunca aprendió a hablar, no interactuaba con los demás, y en cuanto a comida, pues básicamente le daban muy pocas porciones y pues en el momento en el que ella hacía algún ruido era castigada. Entonces nunca tuvo un desarrollo verbal o un desarrollo como de movilidad, vaya, en el que ella pudo pues vaya a desarrollar a lo largo de su vida. Entonces es un punto muy fuerte, ya que pues se centra solo en el abuso, pero en cuanto vas leyendo la historia, te vas dando cuenta de que aparte de un abuso mental, es un abuso físico, y pues eso es algo muy impactante de leer. Para mí hay dos puntos interesantes. Por ejemplo, ¿por qué el papá tuvo la idea de que tenía un deterioro cognitivo? O sea, ¿desde qué edad o qué vio para que pensara eso y la aislara del mundo? Que eso a mayor o a largo plazo, más bien, le trajo consecuencias muy graves, ya que su área de Broca y área de Wernicke no se pudieron desarrollar correctamente, y más sus interacciones sociales. También un punto inhumanizado que rescaté de la lectura fue que le quitaran el juego. Fue algo muy cruel, y más para una niña de su edad. Y también un punto a rescatar de la lectura fue que a una niña de 13 años no se supiera expresar facialmente. Y más para un niño
que se empiezan a expresar, ya sea con movimientos de manos, faciales, y que eso cuando empezó a interactuar con otras personas le parecía interesante, el cómo los demás pueden expresarse con el rostro, ya que ella no estaba acostumbrada a eso, y qué feo que su padre la haya inhumanizado tanto. Bueno, a mí lo que me da más importancia es el entorno cultural que tiene de la familia, que es muy importante, ya que si lo relacionamos un poquito con la película de Helen Keller, en el caso de Helen, sus papás tuvieron como esa oportunidad de buscar a alguien para ayudar a su hija, mientras que en este caso, pues no, o sea, la sometían no tenían como libertad y la encerraban en cuartos y pues sí, no les daba como su libertad como para ser una niña. Y al igual, con Jenny no tenía contacto ni con su familia, le prohibían hablar con su hermano o su mamá, y eso igual retrae mucho en su estado emocional, que por eso evitaba el contacto visual y su expresión facial. Esto también muestra cómo las emociones pueden expresarse sin palabras, o sea, cómo se ve afectado todo eso. Igual lo que le hacía su papá de mantenerla encerrada o cosas así, provocaba que no se desarrollara su entorno motor y social. Yo siento que también un tema, bueno, ahorita que lo estamos como viendo todos, siento que la familia es como su cultura de ella, ¿saben? O sea, como que es lo que la limitó mucho a las cosas. Y ahorita como investigando, yo encontré que pues su papá era muy estricto, o sea, con las cosas era demasiado estricto, y su madre era muy autoritaria. Y pues su madre como que se acostumbró mucho a castigar. Entonces, pues de ahí el papá fue como que muy... Yo siento que el papá era muy cerrado, pues. Muy conservador. Ajá, muy conservador. Y también dice que él tenía como poca tolerancia al ruido. Ya ven de esas veces que luego como que nos fastidiamos mucho por el ruido, pero yo siento que era como más sensible, ¿no? Ajá, justo. Lo extremizaba demasiado. Ajá. Y pues por eso ya ven que hay un punto de la historia en el que dice que el papá le gruñía si ella hablaba o hacía ruido. Entonces yo siento que Jenny como que lo asoció con que ella estaba haciendo algo mal. Reprimía sus sentimientos. Ajá. Y sus emociones y todas sus facciones. Justo. Y también, como alguien preguntaba, o sea, ¿qué fue lo que la llevó a pensar que ella tenía un retraso mental? Dice aquí que no hay evidencia, o sea, de que esto fuera cierto, pero simplemente él por esa idea no buscó ayuda médica. O sea, simplemente fue como, pues la voy a aislar. Y ya con eso. Entonces, yo siento que de ahí empezamos mal, porque creo que si Jenny hubiera tenido como esa atención, socialización, tan siquiera de la familia, porque considero que la familia puede ayudar mucho a que pues es como lo más esencial. O sea, Es tu primer nuestro- vínculo es tu familia. Ajá. Pues de ahí entra la parte como en comparación con lo de Helen Keller, ¿no? O sea, ves un punto de, por ejemplo, este caso de Jenny, en el que pues no tenía apoyo ni de su papá, ni de su mamá, ni no tenía nadie más, solo a ella. Y en el caso de Helen Keller, pues básicamente ella tuvo la posibilidad de que su mamá buscó ayuda, su papá buscó ayuda, tenía sus hermanos, y pues después de que entró con su maestra, pues ya fue un apoyo más reforzado y pues una red pues más estructurada, vaya. Pero ahí también yo creo que siento que también influye también los padres en que no, también la educación como le dio Sullivan a Helen, y como, o sea, para nosotros a lo mejor lo decimos que es como deshumanizado, pero pues no había como una comunicación como tal, y sus papás permitieron a Sullivan o sea, no se metieron y lo dejaron que le educara como era. Porque pues ellos desconocían esa parte de cómo la ayudo, y pues si ella sabía, entonces dejaron todo en manos de ella. Es correcto. Yo creo que con lo que acabas de decir, lo de su papá, que era muy estricto, yo siento que era como más como un castigo. O sea, como que no... Como que su idea pensó que era pues algo normal. Siento que lo normalizó mucho. O sea, como el decir, es que tiene retraso mental. Un retraso. Entonces,
como que no entiende las cosas y ay, tiene retraso. O incluso a lo mejor era una época cerrada, o sea, donde el papá decía, es que se ve mal, o sea, ¿qué van a decir de mí si ven que mi hija tiene un retraso mental? Entonces yo siento que era eso. Sí, porque fue en los 70s y Ajá, pues en sí. ese momento pues los estigmas a alguien que se atrevía a ir a, por ejemplo, a un psicólogo o algo así, pues sí era muy Estás marcado. loco. Ajá, de que es que estás loco y pues cosas así, o que solo se asociaban con gente peligrosa. Entonces, pues... O que te iban a meter y ya no ibas a salir y Ajá, ibas a salir más exacto. loco que de lo Ajá. normal. Ajá. Un pequeño énfasis que pudiera hacer aquí es que para la época se le conocía como retraso mental y que hasta la fecha se sigue usando, pero el término correcto es discapacidad intelectual. Y yo siento que es algo como que deberíamos aprender, ¿no? Como sociedad. Lastimosamente, pues como sociedad también no estamos acostumbrados a que nos digan que es una persona con deterioro intelectual, ¿no? Así O es. sea, para nosotros no, o sea, tiene retraso mental y punto. Entonces, algo que, o sea, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, como futuros psicólogos, ¿cómo ayudarían en el caso de Jenny? O si a ustedes les dieran un caso igual, ¿qué es lo que harían para ayudar a Jenny? Pues yo buscaría relacionarla pues con el mundo, pues darle a conocer pues su entorno, su alrededor, porque al estar encerrada, al estar encadenada casi hasta sin comer, no conoce pues todo su entorno. Ok, ahorita con lo de que no conoce todo su entorno, ahí yo pudiera exponiéndole una terapia gradual de contacto social. Por ejemplo, imaginemos una escalera. En el primer escalón va a ser una foto o un video de un animal. Como que meterle esa curiosidad de interactuar con ese animal. Ya que cuando empieza a tener como que esa curiosidad de querer conocerlo, tocarlo y preguntar o intentar preguntar qué es, ya presentarle al animal, que ese sería el segundo escaloncito. Y así irmela llevando para que poco a poco vaya teniendo ese proceso de integración social. Otro punto que a mí me gustaría como resaltar en la historia es que pues a ella la aislaron desde los 20 meses de edad y pues sí iba a ser, yo me imagino que era como muy difícil, o sea, creo que la historia nos dice que duró de 12 a 13 años el aislamiento, entonces pues siento que fue mucho tiempo, para empezar fue mucho tiempo. Y como retomando mi pregunta anterior, me gustaría que Abby nos dé una idea también de cómo ayudaría en este caso. Pues yo tomaría como de lo sensorial, que es como aprovechar el tacto, las imágenes como los sonidos, esto para asociar como las palabras con el significado. Y también las actividades también sensoriales como una estimulación diferente, como las texturas y las temperaturas. Otra vez retomando un poco sobre la película de Helen Keller, en esa película se puede observar un poco sobre cómo una niña que no aprendía a hablar, comenzó a poder comunicarse a través de ciertos, pues, de ciertas maneras, vaya. Y mientras veía la película, busqué cuáles eran esos métodos de aprendizaje. Entonces, uno sería usando método dactilológico, que es básicamente expresar palabras usando los dedos. Incluso en la misma película se puede observar cómo la maestra le enseña a Helen a decir muñeca a través de sus dedos, y pues ella lo que siente es lo que imita. Otro es método Tadoma, que es básicamente usar las vibraciones de la voz. Por ejemplo, Helen aprendió a hablar con este método, el cual consiste en poner la mano sobre el cuello de una persona, que en este caso fue su maestra, para sentir las vibraciones y así poder imitar los movimientos que la voz emite. Y pues otro sería como tal, el más conocido, el lenguaje de señas, que pues básicamente es más conocido, y en este caso de la película, Helen aprendió a usar el lenguaje de señas y justo aprendió a hacer más de 60 señas con ayuda de su maestra.
Esto se implementaría con este caso, ya que como se menciona, la niña nunca aprendió, o sea, cuando era pequeña no aprendió a hablar y pues lo único que podía ser un símbolo para ella eran los símbolos, o en este caso los gestos y palabras que les decía su papá. Como bien se dice, en un punto su papá le gruñía a ella para hacerle entender que él estaba enojado. Entonces es un punto clave tomar tal vez estos métodos de cómo poder asociar ciertas palabras con ciertos gestos, ciertas palabras con ciertas señas, o palabras con los dedos. Algo que hacía la maestra de Helen era el reconocimiento por una buena acción, lo cual era importante y ya ayudaba a sentirse segura y a seguir con la estimulación. Y yo lo usaría en el caso de Jenny. ¿Por qué? Porque por todo lo que vivió, de que no tenía reconocimiento de su padre y pues casi no le hacía caso a su papá, al tener reconocimiento le daba como una motivación a Jenny, como de poder seguir más y experimentar otro tipo de experiencias, y eso le ayudaría mucho a esta Jenny. Así es, y quisiera aquí poner un punto un tanto interesante de lo que mencionaba Eli, que era que su papá le gruñía, y supongo que al escuchar, ahora, en caso de que la terapia gradual se llevara a cabo, poner un perro que empezara a gruñir le recordaría este recuerdo traumático, ¿no? Yo creo que ahí tendremos que llevar a cabo la extinción para que a la hora que escuchara a un animal o a una persona, porque hay algunas personas como que actúan como animales, no le recordara tanto ese suceso traumático que ella pasó. Y como tú lo dices, tener un refuerzo positivo a la hora de ver que está aprendiendo algo, incentivar ese aprendizaje con un refuerzo, con un reconocimiento. Pues haríamos como una terapia psicológica y como emocional, y esto nos le ayudaría para procesar este trauma, que es como mediante las terapias personalizadas, que sería como la terapia de juego o la terapia ocupacional. Y también podríamos hacer como estrategias para expresar sus emociones, usando como dibujos, música o actividades artísticas. Para esto le ayudaría para canalizar sus emociones. También, de hecho, un dato que este caso ayudó en la psicología fue que cuando ella fue rescatada, pues fue llevada a un hospital infantil, en donde pues un grupo de psicólogos y lingüistas, comenzó como a estudiarla un poco, y su caso se convirtió en una oportunidad para investigar que el periodo crítico del desarrollo del lenguaje sí tiene que ver con cuánto tiempo llevas tú sin hablar o sin tener ese acercamiento con otras personas. Y pues los investigadores intentaron como enseñarle a hablar y a comunicarse pues de distintas maneras. Aprendió algunas palabras, sí, y señas como básicas, pero ella nunca pudo desarrollar un lenguaje como tal. Yo quiero imaginar y quiero llegar como a un punto en el que a lo mejor es por el tiempo, porque como dijimos fueron 13 años, ¿no? Si no me equivoco, sí. 13 años de estar aislada, entonces pues para mí siento que sí iba a ser un poco complicado enseñarle pues a hablar desde cero, cuando creo que lo único que tenía era como regaños o así. Y pues este caso pues les ayudó como a apoyar la hipótesis de que sí existe un límite de tiempo para aprender el lenguaje en la infancia. Considero que también después se puede, pero es un poco más tardado. Incluso creo que lo podemos ver en estos casos no tan lejano, no vayamos tan lejano, las abuelitas. Hay abuelitas que ni siquiera saben hablar, no saben ni escribir ni leer. Entonces, como que sí es impactante a lo mejor
retomando el subtema que es la cultura, como la cultura de antes pues no era tan bien visto como que supieran cómo escribir o leer, y pues hasta la fecha es algo muy necesario. Yo considero que si yo no supiera leer o escribir, como que siento que no sabría hacer nada. Bueno, yo, porque pues sí es algo básico, o sea, y el hablar pues hay palabras con las que no te puedes expresar lo suficiente. Si ahorita que nosotros sabemos hablar, escribir y leer, se nos complican ciertos términos, ahora imagínate si no supiéramos. O sea, se nos complicarían demasiado Sería como una impotencia, los términos. ¿no? Ajá, como que nos desesperaríamos por no entender un tema, y pues sí sería como que feo el punto en el que llegas a sentirte así por no entender un tema, pero siento que también es cuestión de aprender a buscar como ayuda de tu parte y de la parte cultural cercana, que es la familia. Igual en el caso, pues en este caso no lo tuvieron. No lo tuvo. Y pues para mí como una conclusión de este caso sería que la familia influye mucho en cómo te comportas y lo que aprendes. Y siento que tú ya lo reflejas a lo demás. Siento que si no sabes cómo desarrollar esos puntos, va a ser un poco más complicado el adaptarte a un entorno en donde se necesita hablar y se necesita expresarse bien. Entonces esa sería como mi conclusión, que la cultura influye demasiado en cómo nos expresamos. Porque a lo mejor, como dijo Jorge, su papá no la reconocía. Si a mí me hicieran eso, a mí me daría mucho miedo hablar. Yo sería muy insegura para hablar, porque entonces yo me imaginaría que yo estoy cometiendo un error. Más bien lo que vayas a decir iba a ser incorrecto. Ajá, y que a lo mejor voy a recibir un regaño. Yo siento que para mí la cultura sí influye demasiado en mi forma de expresarme y de cómo se expresan las demás personas. Y eso lleva como la seguridad de las personas. Ajá. Bueno, y yo para concluir también me gustaría decir una frase dicha por Sullivan, que era la maestra de Helen, que es: si están afectando sus sentidos y no su mente, debe tener lenguaje. El lenguaje es más importante para la mente que la luz para los ojos. Esto lo puedo yo interpretar un poco como dándonos a entender de que algunas limitaciones no pueden ser sinónimos de algún tipo de estancamiento en cuanto a en nuestro conocimiento, en nuestra perspectiva de tanto. El lenguaje se estructura con el pensamiento, y eso pues nos ayuda a tener una cierta perspección del mundo un poco más compleja. Pero eso no significa que, por ejemplo, Helen o Jenny, sea intelectualmente limitada, sino que al no tener unas comunicaciones o tal, sus pensamientos podrían quedarse de cierta manera un poco estancados. Así es, y como futuros psicólogos en formación debemos de entender dos palabras cruciales, que es la empatía y la flexibilidad que debemos de tener ante posibles pacientes que nos vayan a llegar así. Uno nunca sabe cuándo va a ser la hora de que nos vaya a entrar un paciente por la puerta y tenga este tipo de discapacidad verbal. Y yo creo que el caso de Jenny es un claro ejemplo de que, a pesar de que empieces tarde en la estimulación cognitiva, no va a ser tarde para aprender a expresarte. No va a ser fácil el tratamiento, se llevará un tiempo determinado, pero no va a ser imposible. ¿Por qué? Porque ella aprendió a expresarse, se llevó un tiempo. Su caso nos ayuda a nosotros a saber qué hacer en futuros casos posibles, y que, a pesar de que su contexto no es el más adecuado para nuestro ámbito científico, creo que nos ayudó bastante a conocer cuál es la humanidad y la deshumanización que hay. Y aquí me quedo con una pregunta, de que en el título dice que es la niña salvaje, y la pregunta sería: ¿quién es el salvaje aquí? ¿Ella o su papá? Porque todo lo que él le hizo a ella fue muy cruel. Y no hay justificación para eso, porque su mamá estaba teniendo discapacidad visual hasta el punto de perder la vista, y ella solo se dejaba guiar por lo que su esposo le decía. Y como que hay un temita ahí, ¿no? Porque creo que se suicidó, ¿no? Sí, el papá
antes de finalizar juicio, él se suicidó y nada más dejó una nota en donde decía nunca me entenderían. Entonces como que siento yo que él tenía como otras ideas del por qué tratar así a su hija. Y pues creo que no es que no lo hubieran entendido, sino simplemente era buscar ayuda. Pero como dijimos desde el principio, era en los 70, ¿no? Así es. Era la mente muy cerrada de las personas. Y obviamente pues sí era como que el buscar ayuda estaba mal. Y pues sí, se terminó suicidando su padre. Y por eso ya no se pudo terminar el juicio. Yo creo que retomando la idea de Allen, es también de la cultura que tuvo, porque también nos ponemos también en la posición del padre. El padre que, como habíamos comentado antes, esta Nelly, de que sus papás del padre eran muy estrictos con él y muy serios, no dejaban que también se expresara a él. Entonces también ahí nos ponemos como la idea de que también quién es el salvaje de aquí, de esta historia. Porque no solamente puede ser el papá de la niña, sino también puede ser el papá, o el abuelo, el bisabuelo, y así se van haciendo por la generación y por la década. Por el entorno. Ajá, el entorno. Y retomando, influyó mucho su entorno familiar, su familia, al grado de los tratos de su papá, y al aislarla de su mamá y de su hermano, que igual era un contacto, no sé, con los hermanos, crear como ese vínculo y poder hacer que se desarrollara más, no sé, su imaginación, el juego, hizo que se saltara muchas etapas que posteriormente se lograron como concluir, pero no se desarrollaron a su cierto tiempo, y eso pues tuvo gran afecto al desarrollo de Jenny. Sí, pues como ya concluimos todos, y quiero pensar, hablo por todos, que la cultura nos afecta y afecta mucho el cómo nos expresamos. Y siento que como personas, algo que me gustaría que todos recapacitemos es que debemos de ser empáticos con todas las personas, empáticos y flexibles con todas las personas, porque no sabemos el trasfondo de lo que pasa y deberíamos de aprender a ayudar a que se expresen mejor y que no tengan miedo como a expresarse. Y si hay errores, pues creo que todas las personas cometemos errores y es cometerlos, levantarse y volver a empezar de nuevo. Y así es como tú lo dices, no está mal cometer errores, al contrario, es un aprendizaje, de eso aprendemos. Así que hay que tener la libertad de equivocarnos y seguir aprendiendo. Y no llegar a conclusiones de que tenga una deficiencia intelectual. Y nada más diagnosticarlo por nosotros mismos, sino ir con especialistas y si tiene una deficiencia o discapacidad, pues ya tener como un cierto... Tener otro trabajo con esa persona, o sea, como que tener más, sí, un nuevo trabajo con esa persona y saber cómo trabajar con esa persona. Y pues creo que de nuestra parte es todo.